Bien. Gracias por esperar a este portavoz para abordar los asuntos que se han hablado hoy en la Junta de Portavoces y que configuran fundamentalmente el orden del día del próximo pleno. Bien, lo primero que vamos a hablar es sobre la propuesta de impulso, porque entendemos que es la propuesta, el asunto, la iniciativa que hay con carga más política, sobre que ha presentado el PSOE para interponer un recurso de inconstitucionalidad al proyecto, lo digo bien claro, proyecto de presupuestos 2012, en la que pide que se incluya la deuda histórica y las inversiones complementarias que vienen en nuestro Estatuto de Autonomía. Lo primero que quiero decirle es que a nosotros esta propuesta nos parece un nuevo disparate parlamentario. Lo dije el otro día, en el último pleno, sobre las alegaciones de la refinería, y ahora volvemos a ver otro nuevo disparate parlamentario propia de quien la firma. ¿Por qué? Porque demuestra incompetencia, demuestra falta de dedicación y, sobre todo, falta de rigurosidad. Y yo tengo que recordarle que estamos en el Parlamento, que este es el órgano legislativo, y que lo que aquí digamos y apliquemos tiene que ser con la máxima rigurosidad y responsabilidad. Y, por lo tanto, ¿por qué digo que esto es un disparate parlamentario? Porque esta iniciativa insta a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre un proyecto de ley. Y yo tengo que recordarle que técnicamente los proyectos de ley no son recurribles. Y para eso me baso en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre el Tribunal Constitucional, que dice expresamente que cabe recurso contra las leyes a partir de su publicación. Y yo, por mucho que aquí algunos estén poniendo el parche antes que el grano, que estén ya en la defensa de Extremadura como cuando antes nunca lo estuvieron, yo tengo que recordarle que esto es el Parlamento y que nos debemos a la rigurosidad de las leyes, de los reglamentos, de lo que fijan nuestras normas constitucionales. Y que esto no es una manifestación, ni estamos con el megáfono en la mano, ni estamos con la pancarta, que esto es el Parlamento. Y yo quiero darle sentido al Parlamento. Para eso está como están otros, para las pancartas, para las manifestaciones, para ahora sí a la calle, para los cócteles molotov, para lo que quieran, para las barricadas, a la agitación, a la propaganda, que es lo que han hecho toda la vida. Aquí estamos en el Parlamento. Y yo por eso digo que quiero darle sentido al Parlamento. Pero es que técnicamente es inviable, por esa, como decía, ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero es que además tenemos que decir que si hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad, al presidente Monago no le va a temblar el pulso a la hora de presentar un recurso de inconstitucionalidad para defender Extremadura. Ya lo está demostrando, que el presidente Monago, si hay que defender a Extremadura, la defenderá ante el Partido Popular o ante el Partido Socialista o ante el alcalde de Barcelona. Le da igual. Para él su compromiso es con los extremeños y si hay que defender, se defenderá. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho y no como otros. Porque el presidente Monago ya ha firmado recursos de inconstitucionalidad contra este gobierno, cuestión que no hizo el señor Vara con las energías renovables, con el famoso decreto de la fotovoltaica, que no se atrevió a firmar el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de limitación de las fotovoltaicas. Le tembló el pulso al señor Vara de firmar un recurso de inconstitucionalidad contra el señor Zapatero. Y el presidente Monago ya lo ha dicho, tiene un compromiso fiel y riguroso con esta tierra y con sus ciudadanos, con los extremeños, y firmará lo que haya que firmar. Pero lo que no pretende el señor Valentín es convertir el Parlamento en el patio trasero de sus vanidades sindicales, y que no puede convertirse en esto. Porque al final el Parlamento pierde la efectividad que tiene que tener y sobre todo pierde la seriedad que tiene que tener. Y en tercer lugar, sobre esta propuesta, si el señor García quiere que presentemos un recurso de inconstitucionalidad, yo tengo que recordarle que ellos también lo pueden hacer ya uniendo a 50 diputados del Grupo Socialista en las Cortes Españolas o senadores y que firmen desde allí, si quieren, un recurso de inconstitucionalidad contra esos presupuestos generales del Estado. A ver si se nota el peso que tiene el PSOE en el grupo parlamentario de las Cortes Españolas y a ver si el señor Rubalcaba les deja hacer ese recurso de inconstitucionalidad contra sus presupuestos generales del Estado. Y por último, decirle
que si quieren saber qué puede decir un recurso de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía y las inversiones complementarias, ya lo tienen, que se vayan a la famosa sentencia del Estatuto de Cataluña. Porque leyendo la sentencia del Estatuto de Cataluña podrán darse cuenta de que nuestra disposición sobre las inversiones complementarias es copiada literalmente de la del Estatuto de Cataluña. Y también habla precisamente en esa disposición adicional tercera del famoso Estatuto de Cataluña sobre esta cuestión el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia diciendo claramente que el modelo autonómico, el modelo competencial autonómico, no puede interferir en las competencias del Estado en materia de financiación autonómica. Y eso lo pueden ustedes leer en la famosa sentencia que yo tengo aquí. Y ahí ya se pueden hacer una idea de cuál es la respuesta que vamos a obtener del Gobierno. Pero eso no quiere decir que el Partido Popular y el Gobierno de Monago baje la guardia. Vamos a seguir trabajando, luchando, defendiendo, recurriendo a lo que tengamos que recurrir para defender Extremadura. Y al presidente Monago no le temblará el pulso si hay que volver a firmar un recurso de inconstitucionalidad contra un gobierno del Estado, sea del color político que sea, para defender a Extremadura. Pero eso es una cosa, y otra cosa son este tipo de iniciativas que no llevan a ninguna parte, excepto a mantener la soflama socialista que están manteniendo dentro de la radicalidad. Además, hay que recordar que la solución que propone el señor García en su propuesta, el Grupo Socialista, la del recurso de inconstitucionalidad, les recuerdo que es contraria a la posición que mantuvo el señor Vara con el Estatuto de Cataluña, porque el señor Vara apoyaba el Estatuto de Cataluña y además intentaba que el Tribunal Constitucional fuera inclusivo con el Estatuto de Cataluña. Está aquí en la prensa regional y ustedes que son buenos fedatarios lo recordarán. Vara apela a que el Constitucional avale el Estatuto de Cataluña. O sea, el señor Vara avalaba el Estatuto de Cataluña y ahora nosotros tenemos que recurrir a aquella sentencia. Y el señor Ibarra, recuerdo que estaban en contra del Estatuto de Cataluña. O sea, es que aquí ha habido posiciones para todos los gustos. Por lo tanto, nosotros esta propuesta la tenemos que rechazar porque técnicamente es inviable. Técnicamente es inviable. Y a mí me parece una enorme irresponsabilidad y además de paupera la labor de los parlamentarios extremeños, porque podemos ser el hazme reír. El de presentar un recurso de constitucionalidad contra un proyecto. Y además que lo ponen, lo tienen ustedes ahí, lo ponen, recurso contra el proyecto de presupuesto. Evidentemente es que no se ha leído lo que es un recurso de inconstitucionalidad. Me parece lamentable lo que han hecho. Con respecto a la propuesta de impulso para formar un grupo de trabajo y para crear un nuevo concepto de seguro agrario con la participación de los grupos políticos, la segunda propuesta de impulso, volvemos a decir lo mismo. Nosotros creemos que esta propuesta también es un absurdo porque el grupo de trabajo ya existe. El grupo de trabajo sobre los seguros agrarios ya existe, está trabajando, solo que ahora el PSOE en la oposición quiere hacer lo que nunca hacía cuando estaba en gobierno, y es que los grupos políticos formen parte del grupo de trabajo. Porque cuando ellos gobernaban, durante 28 años, en los grupos de trabajo sobre los seguros agrarios, nunca formaban parte los grupos políticos. Ahora que están en la oposición, sí quieren formar parte de esos seguros políticos. Y yo le tengo que recordar cuál es la función en esta Cámara de los grupos políticos, que es la función de control. Porque la función ejecutiva la tiene el Gobierno, y es el Gobierno el que en estos momentos tiene la responsabilidad de actuar con los sectores implicados. Porque, claro, no me vale que cuando ellos gobiernan, la representación de los sectores tiene que estar aparte de la representación de los políticos. Para eso está el Parlamento. Pero cuando no gobiernan, sí quieren mezclarlo todo en un totum revolutum. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el órgano legislativo no debe formar parte de estos grupos de trabajo, los grupos parlamentarios, los grupos políticos, los partidos políticos, porque para eso están ya los sectores implicados. Hay dos comparecencias también, una del consejero de Salud, para explicar la eliminación del nivel convenido de la dependencia,
Como saben, la eliminación de este nivel se hace sobre la promesa del incremento del nivel mínimo de forma que no se vea afectada la calidad del servicio y, en cualquier caso, el consejero de Salud dará las explicaciones pertinentes. Y, además, comparecerá a petición propia nuestro consejero de Fomento para explicar los efectos que los presupuestos del Estado va a tener en las infraestructuras de Extremadura y que apela a y que es obligado por la responsabilidad que tiene el consejero de, de alguna forma informar al Parlamento, a la Cámara, de cuáles van a ser los efectos que tengan los presupuestos generales del Estado en nuestras infraestructuras. Y sobre la defensa de Extremadura y la polémica que se ha suscitado en los últimos días, simplemente hacer una apreciación sobre lo que dijo el presidente con respecto al alcalde de Barcelona. Yo tengo que decir, con respecto a esta cuestión, que el presidente Monago ha dado suficientes argumentos de importante peso para defender a Extremadura y que a veces los políticos tenemos que elevar el tono ya en una situación de hartazgo cuando una y otra vez se utiliza siempre al mismo muñequito donde los políticos catalanes pinchan sus alfileres para defenderse ante los recortes que tienen que practicar en Cataluña por los despilfarros y el déficit acumulado. Cuando los políticos catalanes le meten el apretón al cinturón a los catalanes, se aprovechan y pinchan el alfiler en el muñequito extremeño. Y entonces hablan de que si aquí pagamos el PER a la gente que no trabaja, que si el AVE es un despilfarro y un dislate, que si tenemos autovías o ordenadores, y ya lo hicieron cuando gobernaba el señor Ibarra y ahora lo hacen cuando gobierna el señor Monago. Y yo tengo que recordarle que los extremeños hemos sido muy humanitarios con las catástrofes catalanas y sobre todo con las catástrofes de Barcelona. Yo tengo que recordarle que los extremeños apoyamos al gobierno, aprobamos con el gobierno, cuando los barceloneses se morían de sed, una conducción de agua desde el Ebro de 180 millones de euros que nos costó a todos los españoles para que no se murieran de sed. Y el alcalde catalán, el señor Trias, el alcalde de Barcelona, debería estar muy agradecido de la solidaridad que los españoles tuvimos con la sed de los barceloneses, cuando aprobamos esa conducción de agua que costó 180 millones de euros porque había sequía en Barcelona. Y recuerdo que el abastecimiento de agua potable para los barceloneses no estaba asegurada. Y ahí hubo un gesto de generosidad que ahora el señor Trias olvida y que ahora, como digo, cada vez que ellos tienen que apretarle el cinturón por su mal gobierno a los catalanes, utilizan Extremadura como parapeto. Y a mí me parece, sin duda alguna, que esto obedece a una enorme irresponsabilidad por parte de este primer ciudadano de Barcelona que ha olvidado que pertenece a un Estado que se llama España y que en un momento determinado fue solidario con los barceloneses cuando tenían sed, porque no había agua ni para beber. Y el Estado, en un mecanismo de solidaridad, puso en marcha una actuación para darle de beber a los barceloneses. Por lo tanto, una lección que debe aprender el señor Trias y que no ataque más a Extremadura, porque eso dice muy poco en su favor. Y estas son las cuestiones que yo le quería trasladar. Si tienen alguna pregunta.